El proceso del juicio. El versículo para memorizar en esta semana se encuentra en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La Biblia es muy clara con respecto a la existencia de un juicio, ya que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 2 de Corintios 5:10. Un juicio implica salvación o condenación, y todos nosotros merecemos la condenación, Romanos 3:23. Pero hay buenas noticias. Dios desea nuestra salvación y no nuestra condenación, Ezequiel 33:11. Entonces, ¿por qué juzgarnos? ¿Por qué no salvarnos a todos, sin necesidad de un juicio? En esta semana vamos a ver el fundamento del juicio, en base a qué seremos juzgados, fases del juicio, el juicio preadvenimiento, el juicio milenario, el juicio final, consecuencias del juicio. Acompáñame a ver lo que dice la lección de escuela sabática en esta semana mediante las escrituras. Fundamentos del juicio. ¿En base a qué seremos juzgados? Vosotros debéis hablar y portaros como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Santiago 2:12. Los 10 mandamientos son la base del juicio. Estos determinan quién ha pecado, y todo pecador será condenado. Sin embargo, hay buenas noticias. Hay un abogado para el pecador. 1 de Juan 2:1. Todos podemos contratar sus servicios, son gratuitos. Romanos 8:24. La intersección de Jesús nos asegura la absolución en el juicio. Seremos juzgados por nuestras obras, como dice en Eclesiastés 12:13-14. Pero, para el que tiene fe en Cristo, su vida se antepone a la nuestra. De este modo, venceremos en el juicio. Salmo 76:9. Fases del juicio. El juicio preadvenimiento. Tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. Cuando Jesús venga, su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Nadie recibirá la recompensa antes del advenimiento de Jesús, ya que todos los muertos esperan inconscientes en sus tumbas. Esto significa que, antes de la segunda venida, se ha tenido que juzgar la vida de cada uno. De otro modo, en base a que unos serán resucitados para vida eterna y otros deberán esperar a la segunda resurrección, la condenación. A este juicio solo asisten los ángeles y los mundos no caídos, ya que se celebra en el cielo, mientras la vida en la tierra sigue desarrollándose. El juicio milenario. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20:4. Si Dios ya ha juzgado a todos antes de la segunda venida, ¿por qué debemos nosotros juzgar al mundo y a los ángeles durante el milenio? 1 Corintios 6:2-3. Debemos confirmar que las acusaciones de Satanás contra Dios son falsas. Debemos confirmar que los justos han sido salvos sin parcialidad por parte de Dios. Debemos confirmar que la sentencia contra los impíos es justa. Debemos disipar todas nuestras dudas, de modo que el mal no vuelva a levantarse. El juicio final. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:13. Al finalizar el milenio, resucitan aquellos que no resucitaron en la segunda venida de Jesús. Junto a Satanás y sus ángeles, son los únicos que aún no han visto ni revisado el juicio de Dios. Ahora son juzgados por lo que hicieron en vida y condenados a la segunda muerte en el lado del fuego. Mientras que la justicia exige que el impío pague por su pecado, el amor impide que el pecador sufra eternamente. Al igual que otros castigos divinos, la muerte acaba con el sufrimiento del pecador. Consecuencias del juicio. La muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. El juicio ha acabado al fin, se ha manifestado la justicia y la misericordia de Dios. Salmos 89:14. Todos reconocen la justicia de su condenación y se postran ante Dios. ¿Pero destruirá el Dios de amor a sus criaturas que creó? Sí, respetando su libre albedrío y después de haber hecho todo lo posible por su salvación, sufrirán la muerte segunda, excluidos de la presencia de aquel quien repetidamente rechazaron. El pecado que comenzó en Lucifer tendrá un final, para nunca volver a surgir. El universo entero volverá a su perfección original. ¿Quieres vivir allí? Ahora veamos lo que dice el Espíritu de Profecía en los lugares celestiales, 20 de diciembre. La evidencia más amplia concedida por Dios, que desea la salvación de todos, será la condenación de que los rechacen el don del cielo. En el último gran día, cuando todos sean recompensados o castigados de acuerdo con su obediencia o desobediencia, la cruz del Calvario aparecerá claramente ante los que se hallen frente al juez de toda la tierra para recibir la sentencia eterna. Se los capacitó para que comprendieran algo del amor que Dios ha expresado por los seres humanos caídos. Ven cuán grandemente ha sido deshonrado por los que continuaron en la transgresión, escogiendo ponerse junto a Satanás y manifestando menosprecio por la ley de Jehová.